Bien, pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Les habla René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Les doy la bienvenida a nuestra plática semanal de hoy, 30 de marzo del 2026, ya en nuestra sede, el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos del Parque de la Revolución. Y el día de hoy, pues, tenemos, de acuerdo a nuestro programa, tenemos la plática Benito Juárez y sus decretos a cargo de la compañera Heidi Berenice Segovia Luján. Y me voy a permitir leer aquí la semblanza de Heidi. Heidi es chihuahuense, nació en la ciudad, en la capital del estado, que es la ciudad de Chihuahua, hija de la profesora María Luján y el profesor Cuauhtémoc Segovia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Heidi tiene una maestría en Derechos Humanos también por la Universidad Autónoma de Chihuahua. También es maestra en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad La Salle. Cuenta con un diplomado en Derecho de Amparo por la Universidad La Salle y se ha desempeñado en el servicio público en el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo Estatal, asesora técnica en el Congreso del Estado, catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Derecho, de donde es egresada. Ha colaborado en la elaboración de los programas de estudio de la materia de derechos humanos que se imparten en la Facultad de Derecho de la UACH desde el 2013 a la fecha. Expresidenta del Consejo Ciudadano de la Radio Universidad y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, electa por voto mayoritario del Consejo Universitario, máximo órgano de esta Casa de Estudios. Está certificada y autorizada por la Secretaría del Trabajo Federal como especialista en Derechos Humanos. Ha participado ante el Congreso del Estado como aspirante al órgano colegiado del Ichitay en el año 2016. Fue propuesta por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para ocupar la Comisión de Atención de Víctimas del Estado de Chihuahua en el año 2017. Fue aspirante a la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el año 2019. Comparte análisis de opinión en grupo GRD, Radio Universidad y Radiograma, 9 años en la radio en Chihuahua. Directora del programa de radiofónico Más Humanismo de la radio de la Universidad Autónoma de Chihuahua desde hace 3 años. Tiene 13 años participando como colaboradora del periódico El Heraldo de Chihuahua, con más de 530 colaboraciones publicadas. Heidi colaboró con aportaciones editoriales en la revista Cultura Laboral, emitida por la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado durante 5 años, con una participación mensual. Coautora de 6 libros y autora de uno. Sus participaciones políticas inician desde la Facultad de Derecho como candidata a la consejería universitaria suplente y parte de las planillas de las candidaturas a las sociedades de alumnos de esta Facultad de Derecho. Fue aspirante en el proceso interno de la candidatura de una diputación federal en el proceso electoral del 2021 y registrada ante el Instituto Estatal Electoral como candidata a regidora suplente en el proceso electoral del 2024. Actualmente estudia el diplomado de Derecho Registral y Notarial en la Facultad de Derecho de la UACH. Cuenta con más de 50 cursos y talleres. Forma parte de la Asociación Editorialistas de Chihuahua y del Club de Leones Chihuahua Fuerza. Heidi le fue otorgada la condecoración en grado banda por el Gobierno de México por haber prestado sus servicios en un hospital público durante la pandemia del COVID-19. Y forma parte de nuestro grupo de historia del Parque de la Revolución. Y su frase: se siente orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas. Bueno, bienvenida, Heidi, y perdón, te dejo el micrófono para que nos platiques de esos famosos decretos de Juárez, ¿no? Gracias, presidente.
Muy buenas noches a todas, a todos. Esta noche vamos a compartir la plática Benito Juárez y sus decretos. Debemos hacer una semblanza previa a quien ya conocemos todas y todos, al licenciado Benito Juárez García. Su vida pública y su vida privada puede ser llevada al tribunal de la historia, ya que fue tan inmaculado en su vida privada como en su vida pública. Eso es lo que yo podría llamar parte de la legalidad. Ocupó varios cargos públicos, se desempeñó como regidor, diputado, juez, secretario de gobierno, ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, gobernador de Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de los Estados Unidos mexicanos. Además, fue un hombre de familia, que se quedó solo por un largo tiempo para proteger a los suyos, enviándolos a Nueva York, Estados Unidos, a cargo de su yerno Santana, Siria, para protegerlos de la guerra de reforma, y en todos ellos tomó decisiones de carácter público, es decir, decretos. Y esta ocasión presentamos los decretos que pidió el licenciado Benito Juárez García en uso de las facultades que le concede la ley como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Para poder encontrar el sentimiento del pueblo de México de la época, recogí algunas frases que se encontraban al final de los decretos consultados. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! Libertad y reforma. Dios, libertad y reforma. Dios, libertad y México. ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Vivan los valientes soldados mexicanos! ¡Viva el heroico general Ignacio Zaragoza! ¡Honor a los valientes soldados de la República! Estas fueron las frases con que los decretos públicos eran firmados. Este trabajo sea un homenaje al licenciado Benito Juárez García, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y benemérito de las Américas. Al conmemorarse este año 2026, 220 años de su nacimiento, el cual, como lo dice uno de sus grandes biógrafos, Tamayo, él nació oaxaqueño, pero murió chihuahuense. Juárez es el mexicano que restauró la República, que venció el imperialismo francés. Sus ideales se transformaron no solo en las leyes de reforma, sino que también en decretos expedidos en uso de sus facultades como presidente de México. Decretos que fueron expedidos con fundamento en la Constitución mexicana de corte liberal de 1857 y, por supuesto, conforme a las leyes de reforma. Destacamos las leyes de reforma sobre la nacionalización de los bienes del clero, establecimiento del registro civil, separación de la Iglesia y el Estado, secularización de los cementerios. En esta ocasión vamos a exponer los textos originales de los decretos que ordenó el presidente Benito Juárez, mismos que se publicaron en el periódico oficial del Estado, denominado La Alianza de la Frontera. En ese tiempo no existía un periódico oficial, como lo conocemos hoy, el periódico oficial del Estado, sino que eran una serie de periódicos de carácter privado, pero que hacían las veces y la función de una notificación oficial. Y aquí se publicaban las leyes y las demás disposiciones supremas. Eran obligatorias por el mero hecho de haber sido publicadas en este periódico. Cabe señalar que los periódicos oficiales del Estado de la época eran
el Mensajero, el Eco de la Frontera, la Coalición y la Alianza de la Frontera. Estos decretos se extrajeron de una investigación que realicé en el Archivo Histórico de Ciudad Juárez y en el Archivo Histórico de la ciudad de Chihuahua. Han sido leídos y seleccionados estos decretos por su contenido breve y no sin eso dejar de ser decretos de suma importancia para la época y por supuesto que son consecuencia de las disposiciones jurídicas de nuestros tiempos. Pero, ¿qué es un decreto? Yéndonos a un diccionario, el diccionario enciclopédico abreviado nos dice que un decreto es una resolución, decisión o determinación de un jefe de Estado. Y la acción es decretar, resolver, deliberar, decidir, la persona que tiene la autoridad o facultad para ello. Una de las características para que las disposiciones públicas sean plenamente válidas es que tienen que realizarse de forma escrita. Esta es una exigencia legal más que una costumbre. Los decretos que aquí se exponen fueron consultados en el Archivo Histórico de Ciudad Juárez y Chihuahua, lo que hace que este sea un texto primario para consulta directa de las disposiciones jurídicas emitidas por el presidente Benito Juárez García. En la Constitución de 1857 se buscaba un nuevo proyecto de nación. Este es democrático, federal, republicano y laico. Es decir, no queríamos más monarquías. No queríamos que la Iglesia estuviera al interior de las decisiones públicas del Estado mexicano. Queríamos que verdaderamente fuera un país democrático, donde se consultaran las voluntades de todas y de cada uno de los mexicanos. Esta Constitución duró un año en su elaboración. Se comenzó a trabajar en ella en el año de 1856. Los que crearon esta Constitución se les denomina Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente es el que crea la Constitución. Estuvo conformado por 155 diputados propietarios con igual número de diputados suplentes. Pudiésemos pensar que en este grupo de estos 55 diputados propietarios y suplentes no existieran conservadores. Sí hubo conservadores, pero eran en menor número. Esta Constitución de 1857 fue la primera ley reformista después de que se expidieron las leyes, la Constitución de 1857 se expidieron algunas leyes. Y una de estas leyes anteriores a la Constitución de 1857 fue la llamada Ley Juárez, de fecha de 25 de noviembre de 1855. Esta fue elaborada por el Ministerio de Justicia, la cual constituyó el primer paso para lograr la igualdad de los mexicanos ante la ley. Suprimió parcialmente los fueros y quedaron abolidos los tribunales especiales por los delitos del fuero común. Si bien no desaparecieron los tribunales eclesiásticos ni los militares, se contempló expedir leyes posteriores que lo reglamentaran. Esta es una disposición que actualmente tenemos vigente en el artículo 13 de nuestra Constitución, en el apartado que actualmente denominamos Derechos Humanos y sus Garantías. Esta fue justamente la parte esencial de la Constitución de 1857, el capítulo de las garantías individuales, que pasó íntegramente a la Constitución de 1917, lo que actualmente conocemos con el título de la Constitución denominada Los Derechos Humanos y sus Garantías.
Los derechos humanos que se encontraban en la Constitución de 1857 fueron, estos son únicamente los derechos humanos. Hoy tenemos un catálogo mucho más amplio dentro de los primeros 29 artículos de la Constitución vigente y tenemos mucho más derechos. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano ha firmado tratados internacionales que obligan al Estado mexicano a cumplir con ellos y que otorgan justamente derechos humanos a los mexicanos, independientemente de que sean normas extranjeras, siempre y cuando el Estado mexicano se haya obligado a cumplirlas mediante un tratado, una convención. Los derechos humanos de esa época, estamos hablando de que en el artículo 4 se encontraba la libertad del trabajo. Hoy lo encontramos en el artículo 5. En el artículo 5 encontramos la libertad, no se pierde por el trabajo, perdón. En el artículo 6, la libertad de expresión, este artículo sigue igualmente en este numeral en la Constitución vigente, al igual que el artículo 7 de la Constitución vigente, la inviolabilidad de la libertad de imprenta. Igual, está el artículo 13, la prohibición de las leyes privativas y los tribunales especiales. Es decir, no va a haber leyes para una sola persona, no va a haber tribunales para juzgar a una sola persona o a un grupo de personas. Esto está prohibido, está vigente en nuestra Constitución y surge desde la Constitución de 1857. En el artículo 23 se establece la prohibición de la pena de muerte. Vamos a ver que a pesar de que el artículo 23 de la Constitución de 1857 establecía la prohibición de la pena de muerte, en algunos decretos la pena era la muerte. Ahorita lo vemos. El artículo 27 establecía la regulación de la propiedad de las corporaciones civiles o religiosas. El artículo 123, el Poder Federal intervendrá en materia de culto religioso de acuerdo a la ley. Un decreto que me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante para poderlo compartir con todas y con todos ustedes, es el decreto que crea la Lotería Nacional. Este fue dado en Palacio Nacional del Gobierno de México el 1 de mayo de 1861. Se publicó en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, es decir, en este periódico denominado Alianza de la Frontera, el 20 de febrero de 1862. Es un decreto que está conformado por 7 artículos. Fue emitido por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública. En su artículo primero se establece una lotería nacional y será la única que exista en la República, quedando en tal virtud suprimidas las antiguas loterías de San Carlos y Guadalupe y todas las rifas pequeñas que se hacen diariamente en esta capital. Entonces ya había otras loterías, había que eliminarlas, por eso se emitió este decreto. Autocontrol del Estado. Autorizaba la realización de 24 sorteos anuales. El fondo del sorteo del mes de septiembre era de 150,000 pesos. El 25% de estos sorteos, es decir, la ganancia, era aplicado al sostenimiento de la Escuela de Bellas Artes y de Agricultura. Para eso se hizo la Lotería Nacional. Destinándose el sobrante, si lo hubiere, después de cubiertos los presupuestos de estas 2 escuelas, se aplicara al Fondo de la Beneficencia Pública. Se prohibió el establecimiento de cualquier otra lotería y la venta y circulación de loterías de La Habana u otra extranjera. Entonces había lotería de Cuba, de México. Y bueno, pues encontramos que también este decreto pues establecía la estructura orgánica de esta Lotería Nacional. Y existía un administrador, un contador, 3 oficiales tenedores de libros y un escribiente, 2 mozos de oficios, un tesorero colector, escribiente, un contador de moneda, un portero
y 6 jóvenes para los sorteos. También existía una dirección. Este decreto me pareció muy importante porque me dejó ver que el presidente Benito Juárez también estaba atendiendo, no solamente atendía los asuntos de guerra, los asuntos de seguridad, los asuntos hacendarios, como vemos la forma de redistribuir el gasto público por medio de la Lotería Nacional, porque como bien sabemos, incluso llegó a ser tal la situación económica de la hacienda pública que incluso llegó a renunciar de su salario. Su familia estaba exiliada en Estados Unidos e incluso tuvo que pedir prestado para mandarles dinero. Entonces, pues me impactó mucho encontrar este decreto porque habla de una casa de maternidad e infancia. Aunque no muestra el decreto realmente cómo la estructura o el funcionamiento de la casa, sí habla de una decisión pública de carácter social del presidente Benito Juárez, en el sentido de que mueve del lugar la estancia. Dice que el decreto para el establecimiento del edificio de la Casa de Maternidad e Infancia se dio en el Palacio Nacional de Gobierno de México el 17 de enero de 1862 y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 27 de febrero de 1862. Prácticamente fue poco menos del mes en que se dictó el decreto y lo publicaron. Este es un decreto que se emitió para el mejor cumplimiento del artículo 3 del decreto del día 9 de noviembre que se establece en la capital un hospicio de maternidad e infancia. Este decreto estaba contemplado únicamente en un artículo único, el cual establecía: en el edificio designado por dicho decreto para el establecimiento de la Casa de Maternidad e Infancia, se destinará por el Ministro de Relaciones y Gobernación otro local a propósito de entre las fincas pertenecientes al Fondo de la Beneficencia Pública. No explican las razones por lo que lo mueven, pero sí, bueno, ahí está la decisión, ahí está el decreto, en uso de las facultades legales del presidente Benito Juárez. Este decreto cancela un presupuesto para la construcción de una penitenciaría pública en el estado de Durango. Este fue en la fecha del 21 de mayo de 1862. Me pareció también muy interesante que el presidente Benito Juárez ahí tomó una decisión de hacienda pública y dijo: no va a haber presupuesto, cancelamos el presupuesto de las obras que se están realizando para el centro penitenciario del estado de Durango, una decisión de carácter hacendaria. Seguramente pensó que era necesario para atender las cuestiones de guerra de nuestro país. Y este artículo único señala así: que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo del Congreso de la Unión el 11 de diciembre último, he venido a decretar lo siguiente. Artículo único. Se deroga el artículo segundo del decreto de 29 de marzo último, que se destinó para la continuación de la obra de la penitenciaría del estado de Durango, 100 pesos mensuales de fondos de agencia de fomento y papel sellado. Vamos a descansar un poquito de estas decisiones públicas formadas mediante decretos del presidente, porque encontré esta noticia. Es una noticia, así la señala el periódico, noticia de última hora. Ya sabemos que la suspensión de pagos de la deuda exterior fue el pretexto para que los gobiernos de Inglaterra, Francia y España firmaran la Convención de Londres a fin de apremiar a México para que continuara efectuando los pagos. Las fuerzas tripartitas ocuparon Veracruz y poco después la intervención se convirtió en francesa por haberse retirado las tropas de los otros dos países. Se publica el 10 de enero de 1892. Es una justificación de militares franceses. Ellos se llamaban Charles Lexon, Wicke, Jurien de la Graviere
Du Bois de Saligny, donde expresaban su justificación a los mexicanos de su llegada al territorio nacional. Ya ustedes harán su juicio personal, pero ellos se expresaron de la siguiente manera. Los representantes de Inglaterra, Francia y España cumplen un deber sagrado, dándonos a conocer las intenciones del instante en que han pisado el territorio de la República. Ellos consideraban que la fe de los tratados se había quebrantado por los gobiernos. Expresaban las tres naciones que venimos representando, en cuyo primer interés parece ser la satisfacción de los agravios que han impedido. El mal es grave y el remedio es urgente. Y dice así: mexicanos, escuchad la voz de los aliados, en cera de salvación en la deshecha borrasca que venía corrigiendo, entregados con mayor confianza a su buena y rectas intenciones. No temáis nada por los espíritus inquietos y bulliciosos que, si se presentan vuestra rectitud resuelta y decidida, sabría coincidir mientras nosotros presenciamos impasibles el grandioso espectáculo de vuestra generación, garantizada por el orden y la libertad. Así lo comprenderán, estamos seguros de ello. El gobierno supremo a quien nos dirigimos, así lo comprenderán. Las ilusiones del país a quienes hablamos, y a fuero de buenos patricios, no podrá menos convenir en que, descansando todos sobre las armas, solo pongan en movimiento la razón. Es lo que debe triunfar en el siglo XIX. Entonces ellos justificaban que sí se habían violentado los acuerdos que se encontraban en el territorio mexicano, pues defendiendo sus intereses. Pero decían que, bueno, que no había que intimarse, que finalmente no tuvieran miedo ni bullicio, pero ya sabemos todo lo que hicieron. Y este es un telégrafo que encontré, es un mensaje de un telégrafo que señala: los comisionados de Inglaterra, Francia y España deben llegar a Córdoba mañana, el 14 de Tebucán y el 18 a Puebla. El camino está suficientemente escoltado en Veracruz. Los pabellones franceses e ingleses están enarbolados en la aduana y el mexicano en el Palacio de Gobierno. Salió de la plaza a una escolta con los comisionados. Ese fue un telégrafo donde se informan los movimientos de este ejército trigarante en nuestro país. Y regresamos a las decisiones públicas de nuestro presidente, Benito Juárez García. Y bueno, por primera vez, debo decirlo, me di cuenta que existió una ley que sancionaba la violación a lo que antes, aquí, en esta época, se denominaban las garantías individuales. Y este decreto se expide para castigar los delitos de la nación contra el orden, la paz pública y las garantías individuales. Se contienen 29 artículos y la pena máxima era la pena de muerte. Otras penas como los trabajos forzados, la pena de reclusión, la pena en años de presidio, las penas podían ser aumentadas al arbitrio del juez. Y enuncié solamente algunos. El decreto es muy amplio. Es un catálogo de delitos amplio en cada una de sus categorías, ya sean delitos contra la nación, delitos contra el orden, la paz pública y las garantías individuales. Para darnos una idea de la concepción de ellos, en el apartado de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, la invasión extranjera, el servicio voluntario de un mexicano a una tropa extranjera, la invitación hecha por mexicanos o extranjeros residentes en la República a los súbditos de otras naciones para invadir el territorio nacional o cambiar la forma de gobierno que se ha dado en la República, cualquiera que sea el pretexto que se tomó, cualquier espacio de complicidad para preparar la invasión o para favorecer su realización, éxito, entre otros. ¿Qué es un delito? Un delito de gentes, la piratería,
y el tráfico de esclavos en la República. Enganchar a los ciudadanos de la República sin conocimiento y licencia del Supremo Gobierno para que sirvan a otra potencia o invadir su territorio, entre otros. Los delitos contra la paz y el orden, la rebelión contra las instituciones políticas, la rebelión contra las autoridades legítimamente protegidas, atentar contra la vida del supremo jefe de la nación, fíjense, intentar matar al presidente. Entre los delitos contra las garantías individuales se encontraban el plagio de los ciudadanos de la República para pedir rescate, la violencia ejercida sobre personas para apoderarse de sus bienes, el ataque a la persona a mano armada en las ciudades o en despoblado. Todo ciudadano de la República tiene derecho a denunciar ante la autoridad los delitos que se le hayan cometido en su contra. Esta ley además establece los delitos, también establece estas penas que les digo, que incluye la pena de muerte a pesar de que estaba prohibida por la Constitución de 1857. Sabemos que una de las inconformidades, lo que más incomodaba del gobierno del presidente Benito Juárez era justamente esta separación de la Iglesia del Estado. Era esa supresión de poder que incomodó y encontré una disposición que no fue justamente un denominado decreto, pero finalmente es una decisión de Estado del presidente de los Estados Unidos mexicanos en relación con un párroco que celebró un matrimonio. Dice así: el párroco actuó en contra de las disposiciones del gobierno que prohíbe a los párrocos celebrar matrimonios cuando los contrayentes no se presenten el certificado del juez del Estado Civil que autorice haber celebrado el matrimonio. Se ha servido resolver el presidente de la República en uso de las facultades que le hayan investido que se revoque la mencionada disposición que se contrae el cura por ser contraria a las leyes de reforma, las cuales establecen la interdependencia entre la Iglesia y el Estado. Esto es, esta decisión pública de revocación, pues viene siendo una expulsión del orden jurídico de la disposición jurídica con la que el cura decidió celebrar un matrimonio. Entonces me pareció muy interesante la expulsión de una norma del sistema jurídico mexicano en estos tiempos solamente se da por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí el presidente Juárez la expulsó por ser contraria a las leyes de reforma. Bueno, tengo el contenido, son 3 artículos. Dice así: los sacerdotes de cualquier culto, abusando de su ministerio, u odio o desprecio contra las leyes contrarias al gobierno y a sus disposiciones, serán castigados con la pena de 1 a 3 años de prisión o deportación. Entonces, si casaban, pues ya saben, prisión de 1 a 3 años. Suprimen en la presente crisis los cabildos eclesiásticos en toda la República, con excepción del de Guadalajara, por su patriótico comportamiento. Entonces, quiere decir que las autoridades religiosas de Guadalajara pues acataban las leyes y por lo tanto los excluyeron de este acuerdo. Se prohíbe a los sacerdotes de todos los cultos usar fuera de los templos vestidos determinados para su clase y cualquier otro distintivo de su ministerio. Esta disposición tendrá su efecto a los 10 días de su publicación y sus contravenciones están castigadas gubernamentalmente con multa de 10 o 100 pesos o prisión de 15 a 60 días. Vamos con otro de los decretos. Este es un decreto que se dio en Palacio de Gobierno Federal el 30 de agosto de 1862, fue expedido por el ministro de Justicia e Instrucción Pública. Ese es el mismo, es este mismo. Ahí está lo que ya lo dijimos. Este decreto es muy importante y es muy interesante, porque es el decreto que declara estado de sitio a Puebla, donde se celebró la batalla de Puebla. Entonces,
Este decreto establece el estado de sitio de Puebla. Se dio en el Palacio Nacional en México el 3 de enero de 1862. Expedido por el Ministro de Relaciones y Gobernación. Es un artículo único, emitido en atención a las circunstancias extraordinarias en que se halla la República, la peculiar posición del Estado de Puebla y la invasión extranjera. Se ha tenido el bien de decretar el siguiente artículo único. El Estado de Puebla se declara en estado de sitio. En consecuencia, la autoridad militar nombrada por el gobierno general reunirá, desde luego, los mandos político, civil y militar. Ahí está. Ya nos preparábamos para esa batalla. ¿Y qué concluimos? Concluimos que los decretos que aquí se presentaron constituyen solamente una muestra de la obra del estadista Benito Juárez, los cuales vencieron los obstáculos de la sociedad de su época, las luchas contra el intervencionismo extranjero, símbolo de la soberanía nacional. Por ello se le reconoció como el benemérito de las Américas. El licenciado Benito Juárez García quiso tanto a Chihuahua que pidió ser recordado como regidor. Por ello existe en el Salón de Sesiones del Cabildo una silla que lo representa como un regidor honorario por post-mortem. La vida y obra de Juárez vigente en Chihuahua. Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas. Muchas gracias. Ok, estamos. Muy bien, pues, interesante los decretos de Juárez. Y no sé si hay si hay aquí preguntas, pues tendríamos que acercarnos aquí a nuestra izquierda para que puedan vernos y escucharnos los que están en plataforma. Adelante, sí, acá. Sí. Buenas noches, no lo veo a todos, pero ya sé que están ahí. Maestra, muchas felicidades. Muchas gracias. Yo lo que veo es que su exposición está basada todo en documentos. Me hace recordar al profesor Rubén Beltrán, Nuestro maestro. que inclusive tiene algunos libros en donde se basa todo en documentos. Sí, me llama mucho la atención que la vida en el centro del país sigue su curso normal, aunque está la presión del ejército del ejército de Francia, de Inglaterra, España. Entonces, tan sigue su curso normal que se siguen emitiendo decretos. Inclusive estamos hablando en enero, sale en el estado de sitio, pero siguen para Puebla, pero siguen saliendo los decretos. La batalla es la principal, el 5 de mayo de 1862, y el estado de sitio inicia en enero. Me llama mucho la atención que me hace recordar también la Revolución Mexicana, que en la Ciudad de México, siendo tan grande, la gente seguía viviendo su vida normal, y en otros lados, por ejemplo, en la escena trágica, en la Ciudadela estaba la guerra, pero la gente de las colonias, de los suburbios, seguían viviendo su vida cotidiana, como si nada. En este caso, Puebla es la que sufre el asedio, el ataque, y defiende con todo, de tal forma que hasta gana esa primera batalla en Puebla. Pero la felicito, me gustó mucho su exposición, sobre todo que está todo lo que basado en documentos. Es para ti. Gracias, licenciado. Aquí tenemos a Hola, buenas noches a todos. Pues muchas felicidades aquí a la maestra Edith Segovia, pues plática muy interesante. Los decretos de Benito Juárez.
Sí, sabemos que Benito Juárez tenía agallas, pero esos decretos ¿por qué fueron abolidos los decretos? De la pena de muerte, de los trabajos forzados, y no se oye, primero, allá que me hagan hasta la tienda de abarrotes de ahí enfrente. Ahora pues, mi pregunta es, ¿por qué fueron abolidos esos decretos de la pena de muerte, de los trabajos forzados, de la prisión perpetua, no sé, pero esos decretos, si todavía existieran, no habría tanto malandro y tanto violador y tanto violín, como le dicen por ahí. Estaría, que es muy bueno que se impusieran, inclusive el presidente Lázaro Cárdenas impuso un decreto de muerte a todos los asaltantes en carreteras y mataron a muchos y se acabaron los problemas. Digo yo que, ¿por qué se volvieron esos decretos? ¿Por qué no vuelven otra vez? Gracias, ingeniero. Tenemos que venir para acá. A ver, antes de por aquí, Héctor, ¿cómo tenemos a Manuel Alderete allá en la plataforma? Adelante, Manuel. Así, pues nada más para felicitar a Heidi, una plática muy interesante, muy completa. Se escucha Los muy... datos, sí se escucha. Sí, es muy completa la plática, muy novedosa, y ojalá sigas haciendo más pláticas, Heidi. Ok, eso era lo que ibas a comentar. Sí, básicamente felicitarla por la investigación y que invitarla a que siga haciendo más pláticas. Sí, básicamente, sí. Gracias, ingeniero. Aquí tenemos a Héctor Chacón. Felicitando a Heidi Segovia, compañera de este grupo y amiga. Además, tengo una pregunta. Y es una, ¿qué era la agencia de fomento y papel sellado cuando cancelaron la construcción de la penitenciaría en Durango? Pregunta, y me gustó mucho la frase que dice: el mal es grave y el remedio es urgente. Me encantó. Y felicidades, Teddy. Pero no sé, eso de la agencia de fomento y papel sellado. Gracias, Héctor. Te voy a contestar en la información que tengo. Era una forma de manejar el recurso público, de manejar el dinero, el papel sellado. Entonces, era una oficina que se encargaba de eso. Para darle orden, ¿no? Para darle orden y transparencia, ¿no? Supongo. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. No, sí. Bueno, pues parece que no hay. Bueno, yo nada más tengo un comentario. O sea, Juárez en su peregrinar traía la imprenta, o sea, traía su imprenta, desde México la trajo, que era de unas carretas enormes para transportar la imprenta, y precisamente para emitir los decretos y de comunicados. Entonces, pues era una manera de poder, o sea, de peregrinar, estar mandando instrucciones a todo el país de su gobierno, ¿no? Pero sí, lo que es la imprenta, podrían faltar los soldados, pero la imprenta no. Falta el maestro de Sí. Tenemos por aquí a maestro Israel González. Gracias. Sí, Con el propósito, pues, para que me digan, ¿verdad? Con el propósito de felicitar a nuestra amiga Heidi por esta magnífica plática sobre uno de los personajes más ilustres de nuestra historia, el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Precisamente el Congreso de Colombia da esa categoría de benemérito de las Américas, y después se suman otros congresos. Entonces, no nada más aquí en México, se le reconoce en todo el mundo.
es un personaje muy importante. Y pues es el autor para mí de la segunda independencia de nuestro pueblo de México. Es el creador y el que reforzó a la República Mexicana, ¿verdad? Aquí Juárez vivió 2 años con 80 días, todo el mundo lo sabe. Aquí fue el capital de la República Mexicana durante ese tiempo. Bueno, no aquí en las ciudades exclusivamente, sino desde que entró allá por el arroyo de la Parida, que entró aquí al estado de Chihuahua, y desde que salió son 2 años con 80 días, 2 años, 2 meses, 19 días, como quieran aceptarlo. Y Juárez, desde luego, como decía Heidi ahorita, uno de sus principales biógrafos, dice: Juárez nació oaxaqueño, pero murió siendo chihuahuense. Y es que él, al retirarse en un discurso de despedida que le hicieron aquí en el Parque Lerdo, en ese entonces era a la pena de Santa Rita, ¿verdad? Ahí le hicieron un evento de despedida, y él dijo que quería tanto a Chihuahua que a honra sería mucha honra para él, mucha honra venir, ya cuando terminara sus compromisos con la República, venir a ocupar el más modesto lugar del ayuntamiento de Chihuahua. Por eso le dan un asiento ahí, y pasan lista, ¿verdad? Pasan lista de la presidencia municipal cada vez que tiene sesión del ayuntamiento. Y el primero es Benito Juárez, precisamente. Y pues podríamos hablar mucho de este ilustre mexicano, pero pues el tiempo es muy corto. Felicidades, Heidi, felicidades al grupo de historia del parque de la Revolución Mexicana, sí, de la Revolución Mexicana, ¿verdad? De la Revolución. El Parque de la Revolución. Felicidades por estas actividades, pues, que nos llevan a conocer mejor nuestra historia. Muchas gracias y felicidades a todos. Buenas noches, yo soy Carlos González Fernández, a sus órdenes, y me siento muy satisfecho de haber estado esta noche aquí, que sé de los esfuerzos de compañera Heidi Berenice Segovia Luján, quien habla de su profesionalismo con este tipo de disertaciones que mucho valen para nuestra asociación, el tener este tipo de contactos, y esperemos que sigan, no sin, desde luego, emitir toda la felicitación más grande por ese gran esfuerzo, maestra, y que sigan esos éxitos. Gracias. Bien, pues vamos a ver el chat. En el chat dice Jorge Octavio Flores, de allá de Michigan: muchas gracias por la exposición, licenciada Heidi. Tenemos, pues creo que es el único, o hay otro. Bueno, parece que es el único. Muy bien. Bueno, pues entonces, sí. Bueno, ahora que cumplimos los 13 años de vida de este grupo, me da mucho gusto haber escuchado que una persona se conectó para escuchar la conferencia de Heidi desde Michigan, Estados Unidos. Pero gracias a Manuel Alderete también tenemos un amigo que nos ve desde Argentina. Entonces, tenemos un compañero que interactúa con nosotros, Gerardo Marínez, y ahí disculpe Burbuja, que radican en El Paso. Entonces, y Alfredo Cera. Alfredo Cera también. Y Alfredo Cera, vive en Los Ángeles y ahora vive en El Paso. Entonces, qué bonito que el grupo sigue creciendo y a nivel internacional. Les cuento. Muy bien, gracias. Entonces,